Don Daniel Prieto, ¿cómo está usted? Muy buen día. Gusto de saludarle. Hola Luis. Encantado de saludarle y tenerlo nuevamente acá. No, al contrario, estamos nosotros a disposición suya porque reconozco que el tema que nos trae hoy día para mí es casi desconocido. Así que con las orejitas bien paradas y con la mente abierta a recibir y a escuchar y a procesar todo lo que nos quiera contar. ¿Cuál era el tema que nos traía? Bueno, el tema es un poco del rearme de Europa. Perfecto. Y la situación que se está creando con la guerra de Ucrania y la crisis que se está produciendo al aparentemente Ucrania estar perdiendo y todo el respaldo que estaba dándole la OTAN, Europa, Estados Unidos, Canadá, está fallando por una cierta incapacidad occidental de sostener el frente. Hay un problema de suministro de municiones, de una incapacidad de la industria europea y norteamericana de suministrar suficientes municiones a tiempo para la artillería ucraniana. Este es un frente donde la artillería ha sido el rey, es un frente bastante estabilizado, donde hay poco movimiento, muy parecido a la Primera Guerra Mundial. Y la industria europea y norteamericana ha ido entregando todo lo que tienen. Los stocks de las Fuerzas Armadas europeas y norteamericanas se han ido reduciendo para mandarle la munición de artillería a Ucrania y de repente se han quedado sin munición, no solo Ucrania, sino que toda Europa, incluyendo Estados Unidos. Y ahora hay un proceso gradual de restablecer líneas de fabricación industrial de munición, pero no solamente la munición normal, sino que esta munición mucho más cara, que es una munición de precisión, que requiere tiempo de fabricarse. Y los rusos, al igual que los occidentales, sufrieron el mismo estrés al principio. La guerra ya lleva 2 años, y ellos tuvieron que readaptar su industria, creando nuevas líneas de producción para poder fabricar suficiente cantidad de municiones, y no solo municiones, sino que todo tipo de armas, incluyendo las mismas piezas de artillería, cuyos tubos se queman después de alrededor de 1.100 disparos. Hay que cambiar esos tubos. En el caso de los occidentales, los tubos estaban resistiendo alrededor de 500 o 600 disparos. En el caso de los rusos, que son más rústicos los tubos y más sólidos, resistían más de 1.000 disparos. Después de tú disparar 1.000 tiros con un cañón, tú tienes que cambiar ese cañón porque ese cañón se desgasta en su ánima. Hay que llevarlo de vuelta a la industria, hay que hacer una especie como de reprocesamiento del cañón en su interior para mantener las compresiones y después volverlos al frente. Ese proceso es un proceso industrial muy complejo. Hacía muchas décadas que no había una guerra convencional en el mundo de este tipo. Todas las guerras habían sido guerras indirectas, irregulares, contra, no sé, los talibanes o contra Al-Qaeda o contra los grupos terroristas. Pero casi de guerrilla, ¿no? Con frentes abiertos, con artillería, con tanques, con aviones, no se habían dado hacía muchas décadas. Probablemente, no sé, de la época de la guerra no sé, en Europa me refiero, de los Balcanes, ¿no? Entre Croacia, Eslovenia y Serbia. A pesar de que se dieron guerras de este tipo también en Siria, ¿no? Así que no podríamos considerar que hubo ahí una guerra convencional. Pero los occidentales no suministraron armas en cantidad suficiente a los rebeldes que resistían en esta época al régimen de Bashar al-Assad, porque los occidentales, o Estados Unidos, trató de votar ese régimen. No se entiende mucho por qué querían votar ese régimen, que es un régimen bastante estable y bastante razonable, bastante moderado dentro de lo que se da en el Medio Oriente, pero por alguna razón los occidentales quisieron votarlo y no les resultó. No les resultó, entre otras cosas, porque, intervino Rusia al final.
recuerdo que había Y ahí sí se aplicó mucha artillería convencional y se destruyeron ciudades enteras en Siria. Sí. Y hubo una gran emigración masiva de gente, muchas de ellas a Europa, la gran mayoría, muchos de ellos a Alemania, donde llegaron masivamente inmigrantes sirios hace 4 años atrás, no sé, 5 años atrás. Ahora estamos viendo una guerra convencional en Europa de un frente muy grande, de más de 1.200 kilómetros, entre los dos frentes dentro de Ucrania, entre el frente ruso y el frente ucraniano, respaldados por toda la OTAN. Y lo otro que ha pasado es que se ha notado de forma muy evidente que Europa estaba desarmada. Los europeos habían desarmado sus capacidades después de los años 90, a raíz de la caída de la Unión Soviética. Se vendieron armas sofisticadas que eran válidas por otros 10, 20 o 30 años porque eran muy modernas a países como Chile. Chile se hizo de muchas armas muy baratas, cuando Alemania se deshizo de los Leopard 2A4, los Leopard 1B, en el caso de Holanda, de artillería y de otras piezas, ¿no? Los Marder, los carros Marder alemanes, nosotros los compramos para nuestro ejército. Y los F-16 vienen de esa época justamente. Claro, y durante un tiempo anterior habíamos estado comprando los AIFB. Los AIFB son Armored Infantry Fighting Vehicles, vehículos de infantería de combate, y también M113 en grandes cantidades, que son carros, transporte personal, clásicos, relativamente antiguos, pero que siguen operando muy bien si tú les mantienes los motores, pueden llevar a las tropas en el interior y resisten toda la munición menor. No resisten munición mayor, pero resisten munición menor, entonces son carros blindados de transporte de tropas para la zona de combate. Y esos carros los compramos en grandes cantidades en Chile a muy barato, y compramos los AIFB muy barato. Y bueno, hemos mantenido nuestros MOWAC, que los fabricamos acá con Cardoen. Yo mismo fui gerente de Cardoen, así que me tocó participar en eso. Los 6x6, los 8x8. Entonces Chile se armó muy bien en esos años por estas capacidades que tenían los europeos de deshacerse de todos sus mayores ejércitos, ¿no? Y de disminuir sus ejércitos. Con la idea de que se había acabado la historia, decía Fukuyama, y que ya no iba a haber guerras en el futuro, y que Europa, como estaba unida, era muy fuerte, ya no iban a haber guerras dentro de Europa, como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y Rusia ya no era un rival o un desafío, porque la Unión Soviética había colapsado, y después del colapso de la Unión Soviética se había debilitado mucho, entonces lo que quedaba, Rusia, la Federación Rusa, no era una amenaza real para Europa según ellos percibían. Por eso achicaron sus fuerzas armadas y se desarmaron en la idea de que Estados Unidos siempre le iba a poner su paraguas nuclear y su capacidad expedicionaria de mandar tropas por la OTAN desde Estados Unidos, Canadá, hacia Europa en caso de necesidad. Y los europeos consideraron que era una fórmula que ellos tenían para disminuir sus gastos en defensa. Y de hecho los bajaron bastante. Y también se empezaron a gastar recursos de manera ridícula. Yo recuerdo cuando estaba todo este asunto de la ideología de género y todo este cuento crepitando en Europa, la cantidad de millones de euros que se gastaron rediseñando los Leopard con perspectiva de género. Una ridiculez. Se gastaron una cantidad enorme de recursos. ¿Cómo es eso? A ver, eso no lo sabía. Nunca supieron decir cómo es que debían hacerlo, pero había que rediseñar el interior el habitáculo del tanque con perspectiva de género. Y la compañía, la armadora, se gastó una cantidad enorme de recursos estatales alemanes justamente en esa situación. Bueno, pero los alemanes tenían alrededor de 3.500 tanques, entre ellos 2.500 Leopard 2A4, y Leopard 1B, en fin, y Leopard 1. Y ellos lo disminuyeron, estos 3.500 tanques, los disminuyeron a 350, que son los que tienen ahora. En 350 en vez de 3.500. Y los otros los tenemos nosotros y los tienen otros países y compraron, aprovechando
Incluso le vendieron a países como España o países del sur de Europa que querían siempre tener estas cantidades de tanques modernos. España compró alrededor de 150 Leopard 2A4, igual que los nuestros, y después fabricó a un costo muy alto, fabricó otros 350 o 400 tanques Leopard 2A6, que allá lo llaman Leopard 2E, Leopard 2 español, que es una versión bastante extraordinaria porque los españoles le hicieron una serie de adaptaciones y modificaciones con tecnología propia, y los tanques españoles son casi mejores que los alemanes, que los mejores alemanes. Y ahora están modernizándolos porque estas modernizaciones se hicieron en los años 90 en España, después de que lo fabricaron. Y ahora viene una nueva modernización en que están empezando recién ahora a ejecutarse. Se van a tomar un par de años. No es una cosa tan rápida. Por eso es que este rearme europeo les va a tomar un par de años empezar a notarse, ¿no? El resultado. Ahora que usted nombra España, hay una situación bastante delicada ahí. ¿Por qué? El principal enemigo que tiene España al frente, ¿ya?, es Marruecos. Sí. ¿Ya? Pero pasa lo siguiente, Marruecos forma parte de la OTAN. No necesariamente, pero los norteamericanos lo consideran por una razón muy especial, y es que Argelia, es su vecino, se ha vinculado mucho a Rusia, se ha armado mucho a través de los rusos. No es que sean comunistas, ellos son islamistas y de hecho son laicos en el régimen argelino, ni siquiera son islamistas, pero son musulmanes. Y los argelinos, un país muy grande, bastante rico, tienen petróleo, se han armado brutalmente a unas magnitudes equivalentes a las de España, en cantidad de armas de todo tipo, y buques, y submarinos, y aviones de combate, en fin. Y han sido una amenaza para el sistema norteamericano que ellos propician en el Mediterráneo. Claro. Y hasta ahora le estaban proveyendo de gas y petróleo a España, pero con todos los problemas que surgieron derivados, no sé, de la crisis que hubo en el norte de África, la crisis pro-democrática que se generó por allá por el año 2011, que fue la primavera árabe, y las actitudes que tuvo España con Argelia, es que Argelia de repente les cortó el suministro a España, entonces se generó una rivalidad. Pero los norteamericanos armaron a Marruecos para equilibrar a Argelia, pero muchos de estos armamentos sofisticados que hoy día tiene Marruecos pueden utilizarse contra España. Y de repente Marruecos ha planteado que quieren recuperar no solo Ceuta y Melilla y otros puntos en la costa que tiene España, al norte de África. Así es. Y quieren tomarse las Canarias, que están en el Atlántico frente a Marruecos, y que han sido islas españolas de hace unos 700 años, 600 años, y que nunca han sido marroquíes, ¿no? Pero ellos dicen que deberían ser marroquíes porque están frente a Marruecos. Y de hecho utilizan la misma herramienta que están utilizando, curiosamente, en distintas partes del mundo, ¿ya?, en saturar la zona de interés con migrantes. Ellos llaman cayucos a las balsas que salen desde la costa marroquí en dirección a Canarias, ¿ya? Y en una semana llegan alrededor de 1.500 de esas chalanas a las costas del archipiélago canario, ¿ya? Y curiosamente, mire, esta semana se cumplió el 20º aniversario del atentado de Atocha en España. En esa época, todo el mundo se centró en básicamente culpar a la ETA de ese atentado. Pero nunca se comprobó efectivamente si es que había sido así o no. Y después le echaron la culpa a Al Qaeda, ¿ya? Pero resulta de que todo apunta de que en realidad el atentado fue promovido desde Marruecos. Y no quisieron investigar a fondo, porque hasta el día de hoy
no se sabe quiénes son los autores intelectuales de ese atentado, no se quiso investigar a fondo porque eso le habría significado al gobierno de José María Aznar en aquella época declararle la guerra a Marruecos. Ahora, yo tengo entendido que pudo haber sido planificado por los grupos extremistas de Al-Qaeda desde Marruecos, pero Sí. a espaldas del gobierno marroquí, del reino de Marruecos, no con el respaldo del gobierno. De hecho, el gobierno marroquí combatió a los grupos extremistas islámicos dentro de Marruecos. Sí. Y estaba en ese sentido más bien alineado con España, pero como tú muy bien dices, yo no sé hasta qué punto llegó esa investigación y no sé qué se sabrá hoy día de quiénes fueron los responsables últimos. De hecho, los españoles a raíz de eso capturaron otros grupos terroristas Sí. potenciales que había dentro de España en una serie de operaciones antiterroristas que fueron extremadamente violentos y los mataron a los terroristas, ¿no? Simplemente Exacto. cuando los tenían prisioneros los mataron, cosa que allá se pueden violar los derechos humanos de esa forma y nadie les dice nada. Acá, digamos, se arman tremendos escándalos porque los policías los tratan de quemar, se defienden, ¿ah? Que es una brutalidad que los tratan de quemar, que eso es un crimen inconmensurable, y no los dejan Sí. defenderse ni siquiera cuando los tratan de quemar. Lo vimos hace un par de años atrás, ¿no? Sí, Así claro. que, bueno, ahora hay una idea de que en Europa se podría producir una guerra mundial, ¿no? Y se especula mucho sobre eso. Yo tengo la impresión de que no sé si vamos a llegar tan lejos, pero de repente me sorprende Macron cuando plantea que Francia debiera mandar tropas a Ucrania e intervenir con tropas francesas en Ucrania y llama a otros países europeos a mandar tropas también a Ucrania para sostener un frente que los ucranianos ya parecen no ser capaces de sostener porque han ido perdiendo toda una generación de hombres jóvenes Así que es. estaban preparados o dispuestos para combatir. Ahora, a Ucrania se le ha arrancado muchos hombres, porque, bueno, yo estuve en Ucrania y me di cuenta que la mitad de la población, no sé si la mitad, pero puede haber sido el 45%, era prorrusa, Uh-huh. cosa que en la prensa occidental no se dice, ¿no? Y yo me sorprendí porque yo tenía una amiga, entre otras cosas, una amiga que yo había conocido por internet y que era bastante bonita. Fue una de las razones por las cuales yo fui a Ucrania Ya. con ella y todo. Y me encontré con que ella era prorrusa, ¿eh? Y ahí me di cuenta de esta realidad que yo no captaba desde acá, de que había un porcentaje muy alto de los ucranianos que querían o revincularse a Rusia con un estrecho comercio o reincorporarse a Rusia, porque sentían que ellos como país independiente habían fracasado. No es que Rusia hubiera tenido demasiado éxito, porque Rusia tampoco tuvo tanto éxito, pero Uh-huh. Rusia tenía un nivel de vida que era como 3 veces más alto que el de Ucrania. En Sí. ese momento, yo fui en 2015, después fui en 2016, ya había empezado la guerra del Donbass, el 2014, ya se habían tomado Crimea. Yo ya notaba Claro. esta situación cuando estuve también allá, después fui a Odessa y a otras ciudades, y la noté también, no solo en Kiev, como le dicen ellos, nosotros le decimos Kiev, ellos le Kiev. dicen Kiev, ¿no? No solo en Kiev, sino que también en Odessa y en Dnipropetrovsk y en otras ciudades, se notaba esta tensión que había. Yo iba a dar una conferencia en la Universidad de Ucrania, en la Universidad de Kiev, sobre la situación estratégica de Ucrania, porque ese es un tema que yo había estudiado bastante bien y quería dar esta conferencia. Ellos querían ver cómo un sudamericano veía la situación de ellos, porque ellos tenían mucho temor y mucha tensión, pero los profesores me pidieron que les diera la conferencia a ellos antes de darla a los alumnos. Y me dijeron que había mucha división entre los alumnos y había mucha tensión entre ellos. Cuando me dijeron que había división entre los alumnos, yo comprendí que los ucranianos no estaban en una sola línea, sino que habían dos líneas, los prorrusos y los pro-ucranianos. Y hoy día ha ocurrido, de estos últimos 2 años, que han perseguido masivamente a los prorrusos Así dentro de es. Kiev y los han perseguido de una forma atroz. Yo tengo el caso de este señor Lira, un chileno, casado con una ucraniana prorrusa, que vivía en la parte occidental, ni siquiera cerca de Rusia, y él fue asesinado ahora, hace un par de meses atrás,
asesinado porque él dio el punto de vista por YouTube de los ucranianos prorrusos y cómo habían sido perseguidos desde que empezó la invasión rusa, ¿no? Y Ah, cómo sí, los sí, me acuerdo, sí, sí. opinar, ¿eh? Sí, sí, recuerdo aquello. Y lo otro es que como se declaró el estado militar a todos los hombres, no se les permitió salir del país. Los que eran prorrusos no querían ser llamados al servicio militar para pelear contra los rusos, porque ellos eran preferido irse para el lado ruso para pelear contra los ucranianos. Y los obligaban a meterse en un servicio militar obligatorio, bajo ley marcial, en el sentido de que si ellos se negaban los podían hasta fusilar, una cosa muy Claro. extrema. Y ellos siendo prorrusos no se les permitía dar una opinión, ¿no? Muchos de ellos arrancaron a la zona sur y a la zona del Donbass, y muchos de ellos se fueron a Rusia. Se habla de que hay como 6 millones de ucranianos, otros dicen que son como 8 millones de ucranianos que se fueron de Ucrania hacia Europa. Pero también hay como 5 millones de ucranianos que se fueron por el sur hacia Rusia, a refugiarse en Rusia de los ucranianos antirrusos, ¿no? Y son ucranianos. Entonces, está por los dos lados. La prensa europea y occidental no habla de los ucranianos prorrusos, habla solamente de la Ucrania antirrusa, ¿no? Claro. Bueno, es muy interesante todos los puntos de vista que han surgido entre los intereses de Rusia y los intereses del mundo occidental. Pero los intereses del mundo occidental son, en cierto modo, culpables de esta guerra al inspirar la idea de que Ucrania se pudiera incorporar a la Unión Europea y a la OTAN sin provocar a Rusia. Los rusos se sienten muy acosados con una OTAN que pasó de 15 países o 17 países a 32 países, Claro. y avanzando hacia Rusia, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, no sé, Polonia, Finlandia solicitó su incorporación ahora. Eslovaquia, ¿sí? La Finlandia República solicitó su Checa y incorporación. Eslovaquia, y Hungría, y Rumania, y Bulgaria, no sé, muchos países que se han incorporado a la OTAN, demasiado, a juicio de los rusos, con un riesgo muy grande para ellos, porque ellos siempre se han sentido amenazados desde Occidente, y los occidentales decían que no, que ellos estaban expandiendo la OTAN para protegerse de Irán, porque Irán estaba desarrollando misiles, estaba con un programa Claro. nuclear, que podría ser una amenaza para Europa. Los rusos no le creyeron a Europa este pretexto de Irán para expandir la OTAN, y ahora se ha demostrado que los rusos tenían razón, porque hay ideólogos occidentales que plantean que hay que destruir Rusia, que hay que cambiar el régimen, que hay que derribar a Putin, que hay que tratar de dividir a Rusia para que se pueda controlar, porque la Rusia unida es muy fuerte y una Rusia dividida es más débil, y trataron de meterse en los países de Europa, de Rusia central, en el Asia central, Sí. para inducir a sus gobiernos a plegarse a un vínculo con Estados Unidos y con la alianza occidental. Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, en fin, esos países que son muy grandes. Kazajstán es tan grande como toda Europa, un solo país, Sí. tan grande como toda Europa, y más todos los otros. Esos países que están en el centro de Eurasia trataron de ser inducidos por Occidente para que se independizaran de Rusia y fueran antirrusos. Y hubo sectores dentro de los países que plantearon esto, y hubo mucha división interna, y hubo golpes de Estado y contragolpes de Estado, y Rusia estuvo muy activa ahí tratando de estabilizar esa zona con los sectores prorrusos, que al final se impusieron por la vía de la fuerza, si tú quieres, en los distintos gobiernos. Occidente no logró controlar esos estados, y el resultado final es que Rusia se sintió realmente amenazada de que la querían dividir, y no solo dividir dentro de la Federación Rusa, sino que además con estos estados de la periferia que eran exsoviéticos, con los cuales Rusia al final consiguió aliarse ahora y consolidar su alianza, sobre todo desde que ahora Rusia, después de los embargos, logró establecer un vínculo muy fuerte y mucho más grande con China, y también mantener sus vínculos con la India. O sea, que la India es enemiga de China, y se pensaba que como la India era enemiga de China, iba a terminar aliada con Occidente.
y Occidente presionó mucho a la India para romper con Rusia. La India vaciló un tiempo, pero finalmente dijeron que no iban a romper con Rusia, porque ellos tenían unos vínculos muy antiguos con Rusia y dependían estratégicamente en muchos aspectos. Además, Rusia les provee de energía barata, de gas, en este caso, y los 1.400 millones de chinos que se están desarrollando muy rápidamente necesitan energía y garantizarse grandes volúmenes de energía para no interrumpir su propio desarrollo. Y eso lo pudieron obtener en Rusia y no en Occidente. En Occidente lo pudieron obtener a precios mucho más altos, que no les convenía. Así que al final del día, este intento de la OTAN de desestabilizar Rusia y de romper Rusia y de romper sus alianzas con los países periféricos era real. No era un invento ruso, era real. Por lo tanto, se justifica en cierto modo desde el punto de vista geopolítico la reacción que al final tuvo Rusia, y hay que entenderlo, a pesar de que los rusos, hay que tener cuidado, en el caso de América Latina y en el caso de Iberoamérica en particular, en nuestra región, están aliados con nuestros enemigos. Yo me refiero a nuestros enemigos son los bolivarianos, ¿no? Así es. En el siglo XXI, el Grupo de Puebla, no sé, el Grupo de Puebla y el Grupo de Sao Paulo, ¿no? El Foro. El Foro de Sao Paulo. Ellos son nuestros enemigos, entonces, en cierto modo, nosotros deberíamos ser escépticos con los rusos, pero hay que entender los intereses de Rusia. Y si queremos ser objetivos, tenemos que entender por qué ellos se ven obligados a reaccionar. Es cierto que son una dictadura, no son una democracia, es cierto que pueden violar los derechos humanos en una escala mucho mayor que la que nosotros podríamos aceptar, pero también lo hacen los ucranianos y también los hacen los occidentales, porque se ha visto dentro de Ucrania cómo los servicios secretos ucranianos han torturado y han asesinado a opositores y cómo esos servicios de inteligencia ucranianos con todos estos excesos, están vinculados a la CIA, al MI6 y a la BND y a la Sécurité francesa, o sea, la BND, la Bundesnachrichtendienst, que es el servicio secreto alemán. Entonces, en cierto modo, los servicios secretos occidentales han sido cómplices de estos métodos tan brutales que usa el servicio secreto ucraniano para reprimir a su propia gente, que no es pro-ucraniana, sino que es pro-rusa. Así que la sociedad ucraniana se ha dividido, el país se ha destruido y no tienen capacidad para sostener el frente porque hubo una generación que se perdió, una generación joven que ha sido o muerta en combate, o herida, o lisiada de por vida, en fin, y no tienen suficiente reemplazo y no tienen voluntarios, a pesar de que hay voluntarios, pero no en suficiente cantidad. Y un sector de la juventud está con los rusos, entonces no querrían pelear por este lado, sino que por el otro, o por lo menos ser neutrales, porque hay muchos que son prorrusos, pero tampoco quieren pelear contra los ucranianos porque ellos viven dentro de Ucrania, están vinculados con los ucranianos, les parece disparatado enfrentarse a los ucranianos, porque ellos viven dentro de Ucrania, pero tampoco quieren pelear contra los rusos porque ellos se sienten prorrusos y se sienten partidarios de vincularse a Rusia. Y al final lo que está pasando es que los frentes se están rompiendo a favor de Rusia en pequeña escala, gradualmente, y los rusos no quieren lanzar una gran ofensiva, solamente quieren sostener los frentes y avanzar de a poquito, y ir desgastando a Ucrania en el tiempo, y avanzando en la medida que puedan, con el mínimo de bajas posibles propias, a pesar de que han habido muchas bajas. Se está hablando hoy día de 70, 80 mil muertos rusos, y alrededor de 200 o 300 mil muertos ucranianos. Ucranianos lo dicen al revés, ¿no? Dicen que han muerto 30 mil ucranianos y alrededor de 400 mil rusos. Entonces, ¿cuáles son las cifras verdaderas? Nadie lo sabe realmente, pero aparentemente la gente que ha hecho estudios más serios, más objetivos, piensan que por la cantidad de fuego de artillería que han podido proveer los rusos, alrededor de 8.000 o 9.000 tiros diarios, contra unos 3.000 tiros diarios que lanzan los ucranianos, el daño que hacen los rusos es mayor por la capacidad de fuego que tienen, y eso ha significado que han muerto más ucranianos que rusos. Eso no se sabe bien, se va a saber con el tiempo, pero esa es la idea. Y los rusos pueden proveer de más tropas porque ya metieron 300.000 reservistas, ahora están hablando de otro 500.000 de reservistas que están entrenando en un segundo plano, y después están entrenándose 1,5 millones de reservistas en un tercer plano,
y se está hablando de 2 millones de reservistas en un cuarto plano. Entonces están metiendo al sistema alrededor de 3 millones y medio de hombres adicionales a los 700.000 o 800.000 hombres que ya tenía Rusia en su ejército. El ejército ruso, entre paréntesis, llegó a bajar en la época de Yeltsin de alrededor de 3 millones y medio de hombres que tenía en la época de la Unión Soviética, bajó a 100.000. Sí. 3 millones y medio de hombres a 100.000. Y Putin lo ha restaurado a 700.000 y después 800.000 y 900.000, que fue lo que se especulaba que tenía el ejército ruso cuando empezó la guerra. Y hoy día los rusos están llegando a movilizar reservas que suman alrededor de 1,5 millones y que pueden llegar a ser de 3,5 millones con la tercera y cuarta ola de reservistas que están entrenando, están preparando. Ahora, esta tan grande de tropas en tercero y cuarto nivel de entrenamiento de reserva, la están preparando no para Ucrania, sino por si hay una guerra contra Europa. Ah, sí. Por ahí y va. Los europeos han estado movilizando gente en la medida de sus posibilidades, pero han logrado, no sé, los alemanes han sumado como 30.000 reservistas más. Los rusos han sumado como 3 millones de reservistas más, los alemanes 30.000. O sea, tú puedes ver las diferencias. Total. 3 millones, 30.000. Ahora es cierto que se ha agregado Suecia, Finlandia, que se incorporaron a la OTAN, y que los polacos han estado aumentando realmente sus fuerzas de reserva y entrenándolas bastante bien. Los polacos han incorporado 250.000 reservistas adicionales al ejército y ahora están entrenando otro medio millón de personas, polacos, solo. O sea, ellos están aportando como 750.000 hombres más 250.000 hombres que ya tenían el ejército. Así que ahí están hablando de 900.000 hombres, los polacos, con toda la movilización de reservas que ellos tienen potencial. Pero los rusos siguen teniendo 3 millones y medio con todo su potencial hasta ahora, más los otros que puedan en el futuro. Los polacos son los que han hecho el esfuerzo más grande. Y también los húngaros, que han tratado de ser neutrales, no han querido movilizar tanta gente, están en una posición neutral entre los rusos y los occidentales, a pesar que están en la OTAN y han sido muy cuestionados. Y los rumanos, que los rumanos sí han movilizado gente y quieren tomarse Moldova. Moldova está interesada en reincorporarse a Rumania. Entonces los rusos dicen, bueno, además van a agregar Moldova a todo el avance de la OTAN hacia acá. Querían incorporar Ucrania a la OTAN, ahora quieren incorporar Moldova. Y hay un sector en el borde de Moldova que se llama Transnistria, que es una franja de alrededor de 1,5 millones de personas, casi todos ellos prorrusos, con una división, algunos dicen una brigada, de alrededor de 2.000 hombres, 2.500 hombres rusos dentro de Transnistria, que quieren que los rusos lleguen a Transnistria y quieren reincorporarse a Rusia por la vía de que el ejército ruso pase el Dnieper, llegue a Odessa, siga avanzando por la costa hacia el oeste y llegue a Transnistria. Y los transnistrianos sueñan con revincularse a Rusia por la vía del avance del ejército ruso por el sur, dejando a Ucrania sin costa, sin acceso al Mar Negro, cosa que tiene en pánico a Europa y a Estados Unidos. Por lo tanto, están haciendo un esfuerzo especial ahora último de incorporar una serie de recursos adicionales para la guerra, a pesar de que dentro de Estados Unidos se ha discutido mucho sobre esto y los republicanos han estado reacios a darle recursos adicionales a la guerra de Ucrania y los ucranianos no han obtenido esos recursos adicionales que esperaban desde Estados Unidos para sostener el frente. Entonces algunos dicen que este frente de repente puede colapsar, pero Biden está obsesionado por no perder la guerra porque él está en una campaña electoral y sería muy mal visto electoralmente en el frente interno de Estados Unidos que Biden pierda la guerra. Por eso es que Biden hace un esfuerzo especial de mantener, más allá de las decisiones del Congreso, mantener el frente y sostener con grandes recursos a Ucrania en forma discutible desde el punto de vista legal. Y las Fuerzas Armadas norteamericanas están asustadas porque Biden le está sacando todos los stocks que tienen las Fuerzas Armadas norteamericanas para sostener esta guerra por razones electorales. Pero los alemanes dicen, bueno, de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Infantería Marina, dicen, nosotros tenemos que tener fuerza para sostener los nuevos frentes mundiales que están abriendo, incluyendo China. Y nosotros estamos concentrando nuestros esfuerzos en el este de Asia, en el Mar del Sur de China, frente
en Okinawa. Otro punto candente ese, claro. Otro punto candente ese, claro. Y nosotros no podemos desestoquearnos, o sea, quedarnos sin stocks de armamento moderno, misiles, munición, artillería, en fin. Así que Estados Unidos está en un esfuerzo desesperado por rearmar sus capacidades. Ahora están tratando de rearmar sus capacidades navales. Curiosamente, la capacidad de diseño y fabricación de buques en Estados Unidos se ha visto sobrepasada por las tecnologías europeas. Los europeos han seguido desarrollando capacidades muy sofisticadas en cuestiones de diseño de buque, y a pesar de que Estados Unidos tiene ciertas ventajas con el sistema SPY, especialmente, que son misiles antiaéreos y antibalísticos de largo alcance, que son insuperables, son los mejores del mundo, en otras áreas los europeos los han superado y han diseñado buques mejores que los que tienen los norteamericanos, hasta el punto que Estados Unidos licitó a nivel mundial proveedores de diseños de buques modernos para la nueva generación, y han ganado, por ejemplo, ahora los italianos, que han diseñado unos buques que le ganaron a los propios diseñadores norteamericanos, y a los ingleses, a los alemanes, y a los suecos, en fin, a los holandeses y a los españoles, y los norteamericanos están proveyendo de tecnología italiana para la nueva generación de alrededor de 25 fragatas, y después hay otro grupo que van a ser unos 10, y hay otros grupos que van a ser otros 15. Así que en total esos son como 40 buques de guerra nuevos, pero con tecnología extranjera, con sistemas como el SPY, que son norteamericanos, que son los mejores sistemas antiaéreos y antibalísticos del mundo. Pero el sistema SPY es un misil caro, bastante extraordinario, insuperable, pero caro para las amenazas menores. Y hoy día los buques se están viendo muy amenazados por los drones. Claro. Los drones que operan como lanchitas cuando están en los puertos, que se les vienen encima, y los drones submarinos, que son una especie de torpedos guiados, también como dron, pero submarino, y los drones aéreos, ¿no? Que de repente un enjambre de drones te atacan un buque con 40 drones, y el buque tiene misiles antiaviones para derribar 5, 10, 12 aviones, pero cuando se tiran 40 pequeños drones baratos, y tú tienes que usar misiles carísimos para enfrentar esos pequeños drones, no es tan fácil, porque tú gastas misiles carísimos y después tienes que recargarlos, y no te quedan, ¿no? Entonces se ha producido una situación compleja de cómo detener los drones. Al final se ha descubierto que los mejores sistemas anti-drone son, por ejemplo, las ametralladoras Oerlikon Contraves, que después compró Alemania. Ya no se llaman Oerlikon Contraves, pero ellos las diseñaron, de 35 milímetros, con una munición que se abre con una especie de balines de tungsteno en la última etapa cuando están llegando al blanco, y destruyen todos los blancos. Y con 3 o 4 tiros de este cañón de 35 milímetros destruyen los drones. Y lo hacen con 3 o 4 tiros. Y pegan siempre, son extraordinariamente efectivos, pero son pocos los que tienen este sistema que se llama Millennium para la Marina, el sistema Millennium de cañones de 35 milímetros, derivado de los Gepard, los antiguos cañones Oerlikon Contraves que los alemanes habían puesto en estos carros antiaéreos móviles para acompañar a los Leopard 1B y después a los Leopard 2 en sus distintas versiones. No pudimos haber comprado Gepard en Chile, yo mismo fui muy obstinado en que los compráramos, porque nos ofrecían los Gepard a unos precios irrisorios, $500,000 por carro, y un Gepard nuevo valía $24 millones fabricarlo. En ese momento, cuando los quisimos comprar, hace por ahí, por el año 2010, $24 millones, nos ofrecían los Gepard por $500,000. Nosotros podríamos haber comprado, no sé, 100 Gepard por $50 millones, ¿eh? Que hubiéramos sido invencibles. Porque el Gepard no solo es antiaéreo, sino que también es antimisil. Y no solo antimisil de los misiles guiados desde aviones, sino que también para estos pequeños misiles que te lanza la infantería contra los tanques. Ya. Le apunta ese pequeño misil, y lo bota. Y son de una precisión tan absoluta que son infalibles. Y los mismos Gepard pueden enfrentar a los tanques. Porque tienen un tipo de munición que también pueden enfrentar a los tanques hasta un alcance en superficie de 5 kilómetros. En el tiro antiaéreo son más efectivos alrededor de 3,5 kilómetros, porque después el desvío no es tan efectivo porque los aviones están en movimiento.
pero en superficie, para enfrentar un tanque, por la velocidad con que se mueve un tanque, tú puedes enfrentarlo a 5 kilómetros. 5 kilómetros. Un tanque normal te bate un blanco a 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros los mejores. Los Leopard en algunos casos llegaban a enfrentar tanques enemigos hasta 2,5 kilómetros o 3, porque son muy efectivos los Leopard 2 a 4, pero el Gepard los enfrentaba a 5. Si el mejor tiro del Leopard llegaba a 3 kilómetros, el Gepard lo hacía a 5. No, pero ¿cómo? Si una munición tan chica, ¿cómo va a enfrentar un tanque a esa distancia? Efectivamente, no lo destruía el tanque a esa distancia, pero lo desarbolaba. Le rompía las orugas, le rompía los sistemas de control de fuego, lo dejaba y por eso queda fuera de combate. Claro, lo dejaba mire lo que me acordé. En la guerra del Yom Kippur, los Shot-Call israelíes podían alcanzar a los... ¿Perdón? Son Shilka. No. ¿Tú dices los israelíes? Sí. Ya. El Shot-Call. Pensé que estaba hablando de los egipcios, ya, okay. No. El Shot-Call que estaba hecho justamente en base al centurión británico. Esos podían alcanzar los blindados sirios hasta 5 kilómetros de manera efectiva. Y los sirios tenían armamento ruso. ¿En cañones o no, en cañones. Eran de 105. Bueno, es un cañón mucho mayor. Yo estoy hablando de 35 milímetros, está bien. Ok. Entonces, estos podían justamente, tal como dice usted, los blindados, tiro efectivo entre 1500 a 2000. Los rusos, los soviéticos que estaban enfrentando justamente a estos Shot-Call, tenían que avanzar muchísimo, adentrarse muchísimo en las líneas, exponerse al arco de fuego, y para ser efectivos tenían que estar a 1000, 1500 ya comenzaban a disparar, pero el Shot-Call los podía alcanzar justamente hasta 5 kilómetros. ¿Ya? Y eso creo que lo traspasaron a los Merkava. Yo no conozco ese sistema, fíjate, mire qué interesante, lo voy a revisar. Voy a revisar este video, voy a tomar tu nombre, Shot-Call, y lo voy a revisar. Shot-Call, sí, pero que, oiga, esto ya es tecnología de la guerra del Yom Kippur. ¿Ya? Okay. Porque ahora los israelíes lo que usan son los Spike. Sí, los Spike. Terminó resultando ser el mejor misil antimisil del mundo, hasta el punto de que los franceses que fabricaban misiles antitanque y los ingleses y los norteamericanos no pudieron superarlo. Los alemanes, que Alemania tiene un liderazgo tecnológico en estas áreas extraordinario, pero les abortaron ciertos proyectos por falta de presupuesto, una época en que no se le daba prioridad a la defensa de Europa porque se pensaba que no iba a haber guerra en Europa o con Rusia. Entonces los alemanes buscaron cuál era el mejor misil del mundo e hicieron pruebas comparativas con las tecnologías que ellos pudieron desarrollar hasta ese momento y las que habían del extranjero, y ganó el Spike. Y los alemanes compraron miles y miles de Spike en Israel y consiguieron, después de una cierta cantidad, una negociación, la licencia para fabricar el Spike en Alemania, bajo licencia israelí, tanto el de 2 kilómetros como el de 4 kilómetros como el de 8 kilómetros. Y ahora hay uno que se llama NLOS, que es un misil antitanque, ya no guiado por cable, sino que guiado por telemando láser, que llega hasta 25 kilómetros. Claro que es mucho más caro, es más aparatoso, es más grande, y no es tan práctico, ¿no? por lo caro y grande que es, ¿no? Pero los israelíes están usando el Spike, y nosotros los chilenos compramos Spikes de 2 kilómetros, después de 4 kilómetros, y finalmente compramos los de 8 kilómetros, y compramos grandes cantidades. Yo estoy hablando del año 2010, 2015, y nosotros nos anticarro, anticamión, no sé, jeep, lo que tú quieras, antiartillería, extraordinaria. Y pasamos a ser líder en América Latina, pero poco después Perú empezó a comprar Spike, y nosotros teníamos los de 8 kilómetros, ellos tenían los de 2 y 4, y finalmente Israel les autorizó a Perú a comprar los de 8, y finalmente los peruanos compraron grandes cantidades de misiles antitanque, y no solo los Spike, sino que Kornet E, que son los mejores misiles antitanque de origen ruso, que había estado saliendo en ese minuto.
Así que los peruanos tienen una cantidad fabulosa de misiles modernos antitanque, frente a los cuales nuestros Leopard 2E, perdón, nuestros Leopard 2A4, que son los mejores tanques que hay en América del Sur, entre paréntesis, Sí. no sobreviven. Nuestros carros, nuestros tanques Leopard 2A4 son destruidos en horas o en días, depende de cuál sea la intensidad del combate en el frente, ¿no? Sí. Pero son vulnerables completamente y casi como que ya no sirven, y los tanques son muy caros de mantener y operar, y es difícil mantenerlos operativos a menos que tú mantengas una política de sostenimiento muy efectiva, que nosotros tenemos, entre paréntesis. Nuestros tanques se mantienen muy bien operativos, pero se requiere hacer una modernización de esos tanques para crearle sistemas activos de defensa antimisil. Y los pocos del mundo que tienen estas capacidades son los israelíes. La defensa reactiva. Han desarrollado varias versiones. Al final, el que mejor les ha resultado es un sistema que se llama Trophy, que es de la empresa israelí Rafael, que nos ofrecieron a Chile. Y Chile ha estado considerando comprarlos, porque si tiene el sistema Trophy, los Leopard 2A4 sobreviven en el campo de batalla. Si no tenemos el sistema Trophy, nuestros carros no sobreviven más de algunas pocas horas, y son todos nuestros tanques destruidos con casi absoluta seguridad. Entonces nosotros necesitamos parchar los tanques para que sigan cumpliendo su rol, porque el rol del tanque es fundamental. Pero los tanques tienen que sobrevivir. Y la tecnología la podía proveer solamente Estados Unidos, porque entre paréntesis Europa y Estados Unidos también habían desarrollado, solamente Israel me refiero, sí. Europa y Estados Unidos también habían desarrollado otras versiones de defensas activas antimisiles para sus carros, para sus tanques, muy caras, y eran reacios a proveer de estas tecnologías a países sudamericanos. Entonces nosotros en Europa y Estados Unidos, en pruebas que se habían hecho, podría pensar que se podría obtener esto, pero a un precio muy alto. Y al final del día, el que nos podía resolver este problema solamente es Israel. Y ahora le pateamos la mesa a Israel y los convertimos en nuestro enemigo de gobierno, y no vamos a ser capaces de poder crear una infraestructura de defensa activa para nuestros carros y para nuestros tanques, de modo que pueda sobrevivir a esta inmensa cantidad de misiles antitanque que tiene Perú, y que el día de mañana podría tener Bolivia o Argentina. Argentina tiene otros sistemas que también son con misiles modernos de línea más horizontal, no hace una parábola por arriba como hacen los Spike, que son de origen norteamericano, que también son muy efectivos para destruir los tanques. Y la solución para Chile es tener un sistema con Trophy de Rafael, y también IAI está sacando otro sistema, también israelí, que compite con el Trophy, que es tan bueno y que parece que es más barato, o quizás no es tan bueno como el Trophy, pero como es más barato, puede ser más rentable usar el sistema IAI en vez del sistema Rafael. Pero esas eran opciones que le daban una solución estratégica a Chile, y esa solución estratégica la estaríamos perdiendo con este afán de este gobierno de impedir que las empresas israelíes lleguen a la FIDAE y desafiar a Israel, desafiar al embajador, y nosotros perder este vínculo estratégico tan importante que hemos tenido por los últimos 50 años con Israel, ¿no? Prácticamente. Y que nos ha servido para salvarnos de todas estas amenazas externas tan brutales que sufrimos en los años 70 y 80, ¿no? 70 y 80, porque el conflicto potencial con Perú empezó en 74, entre Chile y Perú, hasta el 76, después volvió a retomarse con el 78 hasta el 82 con Argentina y Perú y Bolivia, ¿no? Bueno, el que nos daba la disuasión efectiva para poder defendernos y ser ganadores era Israel, con tecnologías de todo tipo, ¿eh? Entre ellos estos sistemas activos de defensa antitanque, que hoy día hemos perdido esta oportunidad de tenerlos con este rompimiento. Las lanchas misileras que se trajeron en esa época creo que venían de ahí, ¿no? De Israel. Las Reshev 4, sí. Las Reshev, las que reforzaron venían bastante bonitas. Nosotros les recambiamos los motores, le hicimos un overhaul completo, las dejamos como nuevas. Se reclamó mucho al almirante Martínez que se había gastado mucha plata en esas lanchas. El almirante Martínez persistió en hacer este esfuerzo inmenso, salieron muy caros, pero se hizo.
los buques quedaron como nuevos. Y además se le incorporó un sistema de control de fuego desarrollado en Chile por una empresa que se llama DESA, que es uno de los mejores sistemas de control de fuego del mundo para los cañones de 76 milímetros y para la guía de los misiles Gabriel de origen israelí, que tienen esa misma lancha hasta el día de hoy. Así que, bueno, las lanchas estaban muy carreteadas porque los israelíes son muy intensos en su uso de estos buques para el combate, por eso que los dieron de baja, porque ya veían que era difícil repararlos por el nivel de uso que habían tenido en tanta intensidad de combates permanentes frente al Líbano y frente a Siria en esos años. Ya había pasado la guerra con Egipto. Pero los chilenos los compramos muy barato y fueron muy decisivos al principio y después los modernizamos a un alto costo y llegan a ser una misilera irreemplazable hasta el día de hoy, hasta el punto que ha pasado tanto tiempo, estoy hablando del año 82, cuando la compramos, del 82 hasta ahora no las hemos podido reemplazar porque no hay buques a ese precio que tengan tanta capacidad. Eso lo que hemos hecho es mantenerlas operativas muy bien y el mismo sistema de control de fuego de esa época se ha mantenido de forma muy efectiva. Y los buques que parecen ser como irreemplazables, porque reemplazar un buque de esa capacidad es muy caro y mantenerlo es relativamente más barato y sigue siendo muy efectiva. Así que ese es nuestro dilema. Pero volviendo un poco al problema europeo y americano, el problema que se está produciendo ahora es que hay un estrés muy grande en la industria europea y en la industria norteamericana. Los norteamericanos tienen capacidad de producir en gran escala armamento y en cierto modo también para ellos un gran negocio. Pero es un negocio relativo porque están en un verdadero riesgo los norteamericanos por las amenazas inmensas que significan China con sus nuevos ejércitos, su nueva marina, su nueva fuerza aérea, y Rusia, que se ha producido una especie de catalización. O sea, la guerra de Ucrania fue un catalizador a los rusos, que han volcado una enorme cantidad de recursos para rehacer una industria gigantesca, una industria que no sea suficiente para la guerra de Ucrania, sino que ellos están pensando en una guerra en gran escala contra toda Europa y Estados Unidos, simultánea, y Canadá. Por lo tanto, ellos han montado una industria apta para que Rusia sostenga una guerra convencional por ahora, de largo plazo, a 2, 3, 4, 5, 10, 15 años, de forma permanente. Una guerra de 15 años, en que ellos no interrumpan su flujo de armamento y de misiles y de armas guiadas y de munición con terminal preciso, que es lo que están embarcados en este momento. Ahora ellos siguen implementando capacidades día a día, pero los rusos están mucho más adelantados que la industria europea en esta adaptación. Y los europeos están empezando ahora a rehacer una industria militar propia en gran escala, que les va a tomar 2, 3, 4, 5 años en montar y desarrollar. Y Europa se va a convertir en una fuerza militar importante si esto se implementa y no hay guerra. Ahora, si esto se implementa desfasado y hay guerra, probablemente les van a destruir todo a los europeos en la guerra con Rusia, ¿no? O una parte se lo van a destruir. Así que ahí yo estaba viendo ahora los planes de rearme españoles, por ejemplo. En España se está convirtiendo en una gran industria de defensa, muy sofisticada, exportadora, con armamentos y con tecnologías electrónicas, de satélites y misiles y buques y submarinos ahora también, carros blindados, muy sofisticadas. Y los españoles están exportando a todas partes del mundo. Se ganaron un concurso en Australia a toda Europa. Toda Europa participó en el concurso australiano para las fragatas antiaéreas oceánicas, para los buques de reabastecimiento, para los portaaviones ucranianos, o portaaeronaves, si tú quieres, porque también son para helicópteros y Harrier, o F-35 en el caso australiano, porque ya no van a ser Harrier. Y bueno, ahora viene un concurso por los submarinos en Australia, que también los españoles van a participar. Y curiosamente España le ha ganado a Inglaterra en el concurso australiano, y le ha ganado a Alemania, y a Suecia, y a Holanda, y a Francia, y a Italia. Los españoles se han dedicado a fabricar las fragatas antiaéreas más modernas de Australia, y ahora hay una nueva generación de fragatas que están licitando, y han fabricado los buques de reabastecimiento de flota en alta mar,
y ha fabricado los 2 portaaviones australianos con diseño y tecnología española, ganándole a Inglaterra, ganándole a Francia, a Alemania, no sin pensar. España se ha colocado a la cabeza en Europa de tecnología naval moderna, sofisticada. Es muy interesante lo que ha logrado España. Pero sí, la cosa en realidad es como retomar la historia, porque históricamente España siempre fue un paso más adelante que Francia, que Inglaterra, que Alemania. Los astilleros del Ferrol, la base del Ferrol, los astilleros de Bazán, siempre fueron los que estaban a la vanguardia en la tecnología naval. Entonces... No siempre hubo periodos en que los ingleses se adelantaron mucho, después los alemanes también hicieron cosas muy sofisticadas, y las calidades de repente de los alemanes eran muy altas. Sí, claro. Pero España tuvo periodos en la época, sobre todo el Imperio, en que era Sí, líder claro. mundial. Totalmente. Y hubo otros periodos que sacaron cosas bastante sorprendentes, como cuando diseñaron los primeros submarinos, o unos acorazados bastante impresionantes, pero que el gobierno no les dio los recursos para implementar estas tecnologías en gran escala. Por eso que los españoles perdieron la guerra de 1898 contra Estados Unidos. Fue la que le permitió a Estados Unidos entrar en la escena internacional como una superpotencia, al derrotar una superpotencia europea, España, una superpotencia en decadencia, que tenía tecnologías de vanguardia, pero que su gobierno, por razones presupuestarias, no le había dado los recursos a la Marina para implementar estas tecnologías inventadas en España y diseñadas y desarrolladas en España por razones políticas, por razones presupuestarias. Sí. Y de repente España, que pudo haber tenido estas tecnologías que ellos mismos habían inventado para tener una flota líder mundial, no las tuvo por razones presupuestarias. Pero tú tienes razón de que los españoles en ciertas etapas de la historia han estado a la vanguardia. Por ejemplo, el helicóptero fue inventado en España. En España, el autogiro. De la sierva. Claro. Sí, justamente. El submarino también. El acorazado Numancia, un buque único en el mundo, era el más poderoso del mundo. Nosotros, la guerra del 66 acá. Sí, señor. 1866. 1866. ¿Se imaginan una escuadrilla? Ni siquiera nos buscamos una flota, una escuadrilla de réplicas del Numancia. No habría habido país que se hubiese resistido ante el embate de los españoles. Pero España tenía restricciones presupuestarias y a veces por razones políticas no se le daban los suficientes recursos que podrían haberlo obtenido a las Fuerzas Armadas para estar a la vanguardia, y por eso que fueron decayendo, y por eso que perdieron la guerra contra Estados Unidos, que la pudieran haber ganado si hubieran tenido ciertos sistemas que ellos habían diseñado y fabricado. Justamente. En pequeña escala. Un solo dato para complementar eso. Averigüen en qué país es donde han asesinado más presidentes de gobierno. ¿Ya? Se van a sorprender, ¿eh? ¿Estados Unidos? No, en España. Ah. Espartero, ¿qué más? Son como 4 o 5. Periodos muy cercanos. Entonces eso le dio, buen punto. le dio muchísima inestabilidad a España. Producto de esa inestabilidad, por ejemplo, es que perdió la guerra del 98 con Estados Unidos, en donde Estados Unidos se presenta como gran potencia justamente al derrotar, como dice usted, a una superpotencia a nivel mundial como era el Imperio Español. Muy de capa caída. España, además de la guerra de independencia contra Francia, cuando Napoleón invadió España y que nos permitió a nosotros independizarnos, sí. España tuvo 3 guerras civiles muy grandes, internas, entre el grupo, no sé, de los carlistas. Las guerras carlistas. Sí. Claro, que querían al hermano de Fernando VII, y aquellos que eran partidarios de la nueva princesa Isabel, que después fue Isabel II de España. Sí. Más bien los liberales, entonces eran los tradicionalistas contra los liberales. Sí. Eso generó varias guerras civiles en el siglo XIX que autodestruyeron a España muy seguido, ¿no? Y la atrasaron, la debilitaron. Incluso los carlistas estuvieron a punto de tomar la capital de España. Y después de eso viene un periodo de inestabilidad porque obligan a Isabel II a abdicar del trono, le entregan la corona a un italiano. En fin, no, sí, al duque de Saboya, que pasó a ser rey de España. Así es, ¿ves? Entonces, interesante la historia, ¿no? Mira cómo se van dando los entresijos. Pero, don Daniel,
se nos acabó la tertulia. Bueno, lamentablemente quedamos con gusto a poco porque esta cosa es entretenidísima. Pero el problema ahora que se nos viene encima es si Europa va a ser capaz de montar una industria de defensa rápido, en gran escala, para duplicar sus capacidades militares o quizás triplicarla. Y si eso se desarrolla, quizás va a poder estabilizar Europa y va a sacarle la tentación a Rusia a seguir avanzando. Pero yo creo que la guerra de Ucrania ya Rusia la ganó y probablemente va a seguir avanzando otro poco más de lo que ya ha avanzado y se va a consolidar en los oblasts que ya capturó en Ucrania. Y no va a ser posible para Ucrania recuperar eso. Eso es lo que yo veo, ¿eh? Independiente de que los ucranianos están muy obsesionados en seguir la guerra, a pesar de que les faltan los recursos y que Occidente ya no tiene tanta disposición como antes a seguir aportándole tantos recursos como le ha aportado hasta ahora. Interesante. Oiga, y mire, aprovechando de eso, ya que estamos en eso, y si la semana que viene vamos a ver la posibilidad de un análisis de cada uno de los países que podrían ser perjudicados o actores preponderantes en un futuro escenario. Perfecto. Vamos a hacer un análisis más detallado, incluso con un mapa. Excelente. Nos manda el material y nosotros lo vamos poniendo aquí, ningún problema. Ahora, el otro factor interesante es que si gana Trump en la elección de noviembre de Estados Unidos y cambia el gobierno, que va a cambiar ya para el año 2025, claro. Y si todavía esta guerra se sostiene, Trump va a parar la guerra. Ya lo dijo y va a llegar a un acuerdo con Rusia, va a negociar duramente con Rusia, porque tampoco Rusia es aliado de Trump, pero ellos son de la teoría que hay que parar la guerra. En cambio, sí, Biden es de la teoría que hay que continuar la guerra. Y la esperanza para la paz mundial es que gane Trump. Y va a cambiar muchas situaciones, incluyendo esta guerra interna que tenemos nosotros aquí ideológica, entre el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y los libertarios, los demócratas y los partidarios de la economía de mercado, que somos nosotros, los que queremos preservar los estados nacionales. Trump nos va a ayudar, o Trump va a estar en nuestra línea, no sé si nos va a ayudar, pero va a estar en nuestra línea. No va a hacer nada por entorpecer. Más Milei, más la reacción de Perú, más la reacción de Ecuador, nos da una esperanza, ¿verdad? Pero hay un dilema muy grande en Chile, en Colombia, no sabemos para qué lado vamos a terminar yendo. Afortunadamente nuestra opinión pública está dándose cuenta de lo malo que son estos gobiernos socialistas y comunistas, así que tenemos una esperanza en las próximas elecciones. Que así sea. Don Daniel, como siempre, un agrado escuchar todo lo que usted nos enseña, nos cuenta, nos dice, porque siempre se saca lección y se aprende algo interesante. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana, entonces. Muy bien, mucho gusto. Un abrazo.